7 de la mañana en punto. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos en todo el territorio ecuatoriano a través de las pantallas de Ecuador TV y Gama Visión, y desde cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales. Gustavo Vega, flamante presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, nuestro primer invitado en Primera Impresión. Buenos días, muy amable. Gracias por estar aquí. ¿Cuáles son las inconstitucionalidades que se han detectado en el procedimiento que se está utilizando para convocar a quienes podrían configurar el nuevo Consejo el nuevo Consejo de Participación Ciudadana definitivo? Gracias, don Eduardo, por su gentil invitación. En efecto, 2 de los 5 miembros del Consejo cesado resuelven una convocatoria para llamar candidaturas al Consejo Definitivo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo cesado y el número. Esos 2 datos hacen de por sí el peso gravitacional en contra de que la medida fue constitucional. Luego, hemos pensado que revisando con detalle esta convocatoria de un Consejo cesado, debemos pulir y purgar lo que sea conveniente y llamar con transparencia para que todos los que se sienten candidatos por los movimientos sociales o en forma participativa para el Consejo Definitivo tengan la garantía de la transparencia, la legitimidad y la legalidad. Eso significa que se suspenderá, evidentemente, el proceso de postulación de candidatos que corrió desde el 30 de julio pasado y llegaría hasta el 13 de agosto. En efecto, tenemos que respetar los mandatos de la Constitución y la ley, y para que calce el proceso electoral final el próximo año, en marzo del 2019, tenemos que poner el cronograma y el timing necesario para que nadie se sienta afectado, de tal suerte que no haya una participación, yo diría, irregular, por lo menos no transparente, oscura. Así es que ese reglamento, que por lo menos se ha notado que hay 2 momentos, en marzo de este año y recién en julio de este año, hace apenas pocos días, adolecen esas convocatorias de males inherentes a la rectitud de un proceso que tiene que ser absolutamente visible por la ciudadanía. El Consejo Nacional Electoral conocerá algunos de los cuestionamientos que han hecho distintos colectivos ciudadanos respecto de este tema. En efecto, habré de convocar como presidente, y con la ventaja de que sus miembros son calificados en distintas ramas del conocimiento. Tenemos un ingeniero de sistemas, tenemos un experto en seguridad, por supuesto una abogada que tiene experticia en sus campos y una representante de las nacionalidades precolombinas del mundo shuar, que nos conforman un conjunto de miembros cuyos pronunciamientos serán absolutamente fehacientes, y si es necesario buscaremos la asesoría necesaria para que los ciudadanos tengan la seguridad de la honestidad de un proceso que está por comenzar. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que estarán al frente del organismo? Por decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitoria, nos han puesto la norma y el cronograma de 60 días, esperando que podría ser algo menos, para hacer una marcha forzada, pero la ventaja es que cuando un consejo es transitorio, no se burocratiza y trabaja con denuedo y en forma permanente, intensa. Trabajaremos persistentemente para lograr que lo que nos espera en el trabajo de estos 2 escasos meses sea lo más transparente para la ciudadanía. Cuando yo le pregunto respecto del cálculo de tiempo, más allá del tiempo estipulado, más bien las dudas surgen respecto de la posibilidad de que este consejo transitorio deba prolongarse más allá de los 60 días. Y esto tiene que ver evidentemente con todos los retos que debe enfrentar. Y algunos de ellos ya ustedes los han señalado. En todo caso, pensando que van a estar 60 días, ¿cuáles serán las prioridades? En efecto, son las siguientes.
Primero, revisar el reglamento del Consejo Nacional Electoral cesado respecto de la convocatoria para los miembros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana. El día martes estaremos en la Contraloría General del Estado para pedirle a su representante investigue lo que consiste en la veeduría financiera del CNE anterior. Creemos que una veeduría financiera de gestión e informática son sustanciales. Por ejemplo, en esta última hay dudas previsibles sobre el padrón electoral. Tendremos todo el acierto de buscar que el padrón sea depurado en correlación con el registro civil. ¿Nos podría precisar a qué dudas se refiere? Los ciudadanos están conscientes de que el padrón que está vigente adolece de fallas estructurales, de tal suerte que ante la duda, que ha sido denunciada por diferentes organismos ciudadanos, tenemos que correlacionar el registro civil con las personas que tienen derecho al voto, de tal suerte que no exista ni sombra de duda de que problemas acusables de fraude estén inmersos en el futuro del Consejo. Pero las irregularidades del padrón serán materia de esta petición a la Contraloría. No, aquellas serán dadas mediante veedurías propias. En la Contraloría le pediremos sobre todo una auditoría de la gestión financiera. Se habla, por ejemplo, de que no menos de 140 millones de dólares se ha invertido en este proceso electoral. Yo creo que nosotros somos conscientes de que, tocante a una función tan importante de la democracia, no podemos tener sino responsabilidad en base de una austeridad probada para que el manejo y el gasto electoral sea patriótico, sin sacrificar la eficiencia del proceso, pero sin despilfarro, que ha sido penosamente denunciado. ¿Qué otras líneas de acción serán las prioritarias en esta etapa? Buscaremos también resarcir, reparar daños a colectivos sociales, a organizaciones sociales que han sentido que fueron injustamente marginados de un proceso electoral. Algunos movimientos y partidos han denunciado que cumplieron con las exigencias legales para inscribir su partido, su movimiento, y que no se cumplieron todas las reglas del juego. No está de más también asomarnos al proceso del capítulo de los derechos de la naturaleza con el Yasuní. Se ha dicho con mucha solidez que la negativa a la consulta popular para el Yasuní no fue precisamente legal ni legítimo. Entonces, un capítulo importante debe ser el reparar lo que se pudo haber hecho mal respecto de organismos sociales, partidos, movimientos colectivos y nacionalidades al respecto. ¿Van a acometer una reestructura del organismo? Y me refiero concretamente a la situación de los 24 directores de las llamadas delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. En efecto, hay dos tareas que a lo mejor el tiempo no nos permite suficiente: el abrir un espacio para la nominación de las candidaturas de los gobiernos descentralizados, prefectos, alcaldes, concejales, pero por lo menos abrir un proceso en donde se transparente el modus operandi para que realmente las candidaturas sean expresadas. Y el otro capítulo tiene que ver precisamente por un tema que está por construirse y quizás con el Consejo Nacional Electoral tenga que estudiarse a fondo. Sin duda que hay que observar las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral, pero también vamos a observar la burocracia en la misma. Tenemos información, por ejemplo, que solo en Quito hay 3 sedes en donde una carga burocrática que desalienta la austeridad fiscal está en proceso, de tal suerte que tenemos que buscar optimizar los recursos humanos sin sacrificar para nada los derechos fundamentales de los trabajadores y empleados, pero buscando un baño de transparencia para la ciudadanía. Como vocales del Consejo Nacional Electoral Transitorio, ¿cómo conciben ustedes su aporte para la definición de términos y de requisitos para la designación de
vocales del Consejo Nacional Electoral Definitivo? La ventaja de ser un consejo transitorio, como somos conscientes, es que tenemos patriotismo y transparencia. No apetecemos tener posiciones político-partidistas, no hay agendas ocultas respecto de cada uno de nosotros. Pensamos que es un trabajo cívico, casi una conscripción cívica en favor de la depuración ética, moral, política que necesita particularmente el Consejo Nacional Electoral, sabiendo que esta marcha forzada en 60 días dará paso a pautas, yo diría a un libreto, a un camino más expedito y yo diría confiante para la ciudadanía, de que podrán emprender procesos en continuación que no sacrifiquen los derechos de personas ni movimientos. Ahora, usted precisamente habló de eso, de analizar la reparación de daños cometidos contra los derechos de algunos movimientos políticos, y mencionó el caso de Yas Unidos. ¿Qué otros casos serán tratados de manera emergente? Nos han hecho llegar ya, y hoy día tenemos una sesión especial en donde estudiaremos la evaluación de la gestión del Consejo Nacional Electoral, y en el proceso de estos próximos días estaremos evaluando las solicitudes que ya están oralmente puestas respecto de otros movimientos que se han sentido afectados, particularmente un movimiento de jóvenes denominado Ruptura 25. Consideran ellos de que fue afectado ilegalmente su no acreditación en el Consejo Nacional Electoral. Habrán otros movimientos que también oralmente nos han hecho llegar. Estaremos abiertos a recibir por escrito las quejas que movimientos naturales y por supuesto políticos crean ser afectados sobre el tema de que en el anterior Consejo no fueron debidamente considerados. Volviendo al inicio, en el tema de la legalidad de la convocatoria a la fase de postulación de candidatos para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo, hay algunos temas respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunos de los requisitos señalados para estos candidatos, pero estos temas han sido ya materia de demandas ante la Corte Constitucional, la cual, según sabemos, no se ha pronunciado. El Consejo Nacional Electoral puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ello, puede proceder a la reforma de estos argumentos y de estos conceptos más allá del proceso de demanda ante la Corte Constitucional. Sí, no nos compete en efecto tomar decisiones que son facultad exclusiva de la Corte Constitucional. Sin embargo, es evidente, hay una entrevista que usted con mucha diligencia lo hará en el proceso de esta mañana sobre las decisiones tomadas por la Corte Constitucional respecto de las reformas que en años anteriores autorizó. Ahora lo están reveyendo, lo están dando de baja, pero después de años, 5 o 6 años después. Yo creo que ante la evidencia de que van a ser evaluados, hay una especie de agilidad en los procesos. En el tema precisamente de los movimientos que han apelado a la Corte Constitucional por sentir vulnerados sus derechos, tenemos la predicción de que evidentemente puede demorar tanto como que se vuelve ineficaz. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral en su campo sí puede, mientras se tramita una petición ante la Corte Constitucional, sí podemos tomar decisiones y pautas respecto de la reparación de daños de aquellos movimientos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación esta mañana. Primera impresión, 7 de la mañana, 14 minutos. Hemos conversado con Gustavo Vega, flamante presidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias. Buen día. Vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos estará aquí Eliseo Azuero, asambleísta por Sucumbíos. Estaremos hablando de un código de ética para los asambleístas nacionales. Ya volvemos.